Mi nombre es Jessica Delmira Grajales Ramírez, estudiante del programa de agronomía de la UNAD, sede a Medellín. A continuación presentaré el trabajo tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, en el curso Microbiología de Suelos, con la tutora Laura Victoria Penaranda. Bueno, entonces, de acuerdo pues como a la pregunta 1, vamos a explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Bueno, estas actividades o los tipos de actividades microbianas dependen del tipo de poblaciones, de las especies que hayan, del estado fisiológico de estos microorganismos y del hábitat. La velocidad influye en las condiciones como la humedad, luminosidad, pH, materia orgánica, para poder generar un buen desarrollo para estos microorganismos. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, la conforman poblaciones de una especie que viven en asocio con las de otras especies y juntas pueden compartir un hábitat determinado y desarrollarse con los nutrientes y las condiciones de esa zona. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? El hábitat en el que reside una comunidad microbiana depende como tal de las condiciones físico-químicas, es decir, de los nutrientes, del pH, de los contenidos de materia orgánica, de la actividad metabólica de la comunidad. Por ejemplo, el material orgánico que se emplea para una especie puede ser un producto metabólico secundario de otra, como es el ejemplo del oxígeno, que puede convertirse en un limitante si el consumo biológico excede la velocidad a la que se suministra. Es decir, si la población requiere una cantidad de oxígeno determinado, pero en la zona está limitado, entonces eso también determina el crecimiento de la población microbiana. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema y qué función cumplen los microorganismos. Entonces, como podemos ver en la imagen, vemos que el ecosistema está conformado por productores, consumidores y transformadores. Entonces, como productores están las plantas, que generan su propia energía, que son su propio alimento y que a la vez sirven como alimento para especies de consumidoras como las plantas herbívoras, los animales herbívoros. Pero también vemos otros animales que se alimentan de estos, que ya vienen a ser los consumidores secundarios, y así sucesivamente en la cadena alimenticia hasta el consumidor terciario, y ya llega el material en forma de biomasa, o sea, la energía vuelve en forma de biomasa para ser transformada por esta parte microbiana, la cual pues cumple un papel fundamental porque de esta manera se recicla la energía para volver a cumplir el ciclo. Bueno, 5. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Factores bióticos y abióticos en un microambiente en el que los microorganismos pueden ser competitivos. En la naturaleza, los microorganismos suelen vivir una existencia de todo o nada, de manera que solo las especies mejor adaptadas alcanzan una gran densidad de población en un nicho determinado. Entonces, el microambiente es el espacio donde se desarrollan esos microorganismos, sea con presencia de oxígeno o sin oxígeno. El de oxígeno se considera entonces un microambiente aeróbico y es el que permite entonces el crecimiento de la población del nicho que haya pues ahí radicado. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos?
en el suelo y por qué favorece cooperar. Bueno, de acuerdo pues a la literatura recomendada, vemos de que la competencia entre los microorganismos se da por el hábitat, por los recursos, por los alimentos, por las altas poblaciones, pero yo quiero traer como a colación un caso puntual que es el del tricoderma. Vemos, por ejemplo, aquí en la imagen cómo hay una competencia por espacio entre el tricoderma y una enfermedad que se llama Pythium. De esta manera vemos que las competencias no solo se dan por nutrientes y por condiciones, sino también por espacio. Bueno, explique con un dibujo o esquema la composición con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Un ecosistema con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, acá podemos ver una parte del suelo conformada por la cobertura vegetal que tiene pues animales, hongos, plantas en su superficie, pero también al interior de esta capa vemos los horizontes del suelo donde se encuentran las raíces, los minerales, diferentes tipos de suelos, arcillas, y vemos que los microorganismos en esas primeras capas del suelo favorecen incalculablemente la transformación de esa materia orgánica y de esos componentes también en algunas ocasiones tóxicos que ayudan a que la energía sea reciclada, recirculada y que vuelva a ser aprovechada por las plantas de una manera más disponible para ellas. Por ejemplo, en el tema pues de la biorremediación, por ejemplo, ayuda a transformar componentes tóxicos. Bueno, defina rizósfera y argumente su importancia. El efecto rizósfera. Bueno, rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. Es una región adyacente a las raíces de las plantas. Esta pequeña línea o espacio es abundada por células microbianas. Entonces ahí existe una mayor producción o transformación de nutrientes porque es donde se encuentran pues como toda esta parte microbiana haciendo un proceso de simbiosis y de cooperación con las raíces. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Bueno, los ambientes de agua dulce y agua salada difieren en muchos aspectos, como la salinidad, la temperatura media, la profundidad y el contenido de nutrientes, pero ambos proporcionan muchos hábitats excelentes para los microorganismos. En los suelos y las rocas del subsuelo de la Tierra hay agua. Esta agua subterránea es un hábitat microbiano muy amplio pero poco explorado. Entonces, en conclusión, el hábitat ideal para los microorganismos es específicamente donde haya presencia de agua, porque existen un sinfín de microorganismos que pueden ser aeróbicos, anaeróbicos y que se pueden acondicionar también a diferentes temperaturas o diferentes condiciones. ¿Qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? La cosecha biológica del suelo es una comunidad biótica formada por la íntima asociación entre partículas del suelo, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitos. El conocimiento de la biología, ecología y fisiología de la costa biológica del suelo ha aumentado ampliamente en los últimos años y esto proporciona un aporte importante de carbono y nitrógeno al suelo, aumenta su estabilidad y protege frente a la acción erosiva de la lluvia y el viento. También modula la infiltración y afecta de manera directa a las plantas y a otros organismos. Entonces acá podemos deducir que la costra biológica está conformada por unos grupos microbianos que pueden ser algas, cianobacterias y que estas coexisten y cooperan de tal manera que hacen un aporte importante de carbono y de nitrógeno, pero también hacen pues un reciclamiento continuo de nutrientes.
11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Bueno, la actividad microbiana depende de 3 factores fundamentales. 2 factores. Primero, biofísicos y segundo, climáticos. Biofísicos, entonces entendemos como el pH, la textura, la estructura del suelo. Y climáticos son las condiciones de humedad, luminosidad, aireación. Y esto varía mucho la actividad microbiana o los grupos de microorganismos que se desarrollan en un entorno. ¿Por qué es posible la especiación aleopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, en el subsuelo hay una riqueza de microorganismos, pero estudios han demostrado que a 3 kilómetros hacia el interior de la Tierra todavía se puede encontrar vida microbiana, donde haya presencia de agua y donde haya de a 2 o más grupos que se apareen entre sí con regularidad, se lleva a la especiación del linaje. Entonces es posible esa especiación todavía 3 kilómetros abajo del subsuelo. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, como lo decía en el texto o en el artículo recomendado, los microorganismos también hacen parte de la biorremediación, pueden ser usados como una tecnología que ayuda con la transformación de diferentes contaminantes, como lo es el carbono, como lo es el petróleo, incluso para los plásticos. Entonces, de esta manera, con esa transformación de esos componentes, se entregan elementos de una manera más disponibles para las plantas, quitando también esa contaminación que se encuentra ahí en el suelo y facilitando la sostenibilidad del ecosistema. 5 grupos de microbianos y su función. Bueno, encontramos por un lado Micrococcus, Nocardia, Paracoccus. Son especializados en degradar una o varias fracciones del aceite. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, para la degradación del petróleo son fundamentales estos microorganismos. Están los bacillus, astrobacter, hongos, fusarium. Estos degradan insecticidas carbonatados, entonces son importantes también en el sector agrícola para ayudar también con ese reciclamiento y con esa transformación de esos componentes contaminantes. Está Ectomycorrhizos, que desintoxican los metales, por ejemplo, desdoblan los metales. Entonces, por ejemplo, para el cobre y otro tipo de estos materiales que se utilizan mucho en el agro, también ayuda mucho a su transformación. Penicillium MP3 y levaduras que aún no se han identificado ayudan incluso a la degradación de los plásticos de baja densidad. 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Entonces tenemos la respiración del sustrato, la actividad microbiana, la relación carbono-nitrógeno y los cambios climáticos. Como podemos observar en la figura, vemos entonces residuos agrícolas forestales, ¿cierto? Vemos residuos de industrias forestales, residuos urbanos y residuos ganaderos. Todo esto finalmente se convierte en una biomasa que es transformada por microorganismos de diferentes tipos de acuerdo a la naturaleza del material. Aprovechando las condiciones ambientales, y que puede ser una biomasa transformada también en energía o en componentes para el sector agrícola. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Entonces, como lo mencionábamos ahora, la variabilidad depende de los factores ambientales, pero también biofísicos, de la forma del suelo, del tipo de materiales que se generen, porque la biomasa o los residuos pueden ser muy diferentes. El tipo de microorganismos que hay en la zona varía también de acuerdo a las condiciones climáticas, ambientales y físicas del suelo. Y esto también genera que la biomasa salga con diferentes concentraciones o se volatilice o quede en mayores cantidades para su aprovechamiento. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre, especialmente en un bosque tropical seco? Bueno, el principal reservorio de nutrientes y de microorganismos es en las hojas y la biomasa microbiana.
que ahí es donde se conserva la humedad y se puede generar el desarrollo de las células eucariotas que dan vida a todos esos microorganismos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Bueno, como lo decíamos ahora, la biomasa recicla los nutrientes y esto quiere decir que entrega elementos de una manera más disponibles para las plantas, está entregando también energía y también los componentes que son altamente contaminantes derivados de la industria, derivados de las actividades agrícolas, también son reciclados y transformados para que vuelvan al ciclo y para que se puedan aprovechar en el sector. Entonces, la biomasa microbiana puede aportar a la productividad porque esto aumenta mucho las condiciones favorables para los cultivos y para su adecuado desarrollo. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las SMB? Bueno, la producción de biomasa en el agro es considerada una práctica que contribuye mucho a restituir esos déficits húmicos. Incorpora también subproductos que podrían aumentar el nivel de materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno y contribuye a la biorremediación con los microorganismos para reducir los contaminantes del suelo. Entonces, por este lado, pues podemos concluir que las prácticas de restauración son favorables para el sector agrícola, para el desarrollo de los cultivos y para el medio ambiente y el ecosistema en general. Muchas gracias, feliz noche. No me diga que no va a quedar grabado. Ojalá que sí, qué susto. ¿Cuál fue Joa? Sí me lo mandó. Ah, bueno. ¿Cuál se está mostrando? Ay, marica, ese no es. Ay, marica, no me diga. Sí, claro. Ay, no me diga eso, qué maricada. ¿Ah? Por pensar en el pataco. Ah, aparte yo le di grabar, qué maricada. Hueva. No. Hueva, no le dio grabar. No, parce, qué rabia. Qué rabia, esto es cargado. Ay, no. Wow. Ya, matica. Y entonces. Graba atrás el video. ¿Y usted ya mandó el coso al correo? Lo mandé a su WhatsApp. Me tocó hacer eso porque. Claro. O sea, ¿dónde está? Yo estaba aquí. ¿Cómo son esos pasacuerdos? Imposible. Pero No, si conmigo y con Pablo nos doy un pataco en la Venga, coman. No. Estoy llena. ¿Qué me marca? ya lo puedes colocar acá. Claro. Qué maricada. Y siento que lo hice tan genuina. Qué huevona. Checa, mire si me preparo. Pero es que ¿dónde puede estar mi Bueno, ya. Eso no era un ensayo. Era un ensayo. Quedó como un ensayo. No, yo llegué a una computadora. Pues, pero graba el surri. Sí. Me lo presto. Grabando y se lo dejo. O sea, coma. No, no. Ok. Como Tiene ni vergüenza. entonces mucha habilidad grabar. Y no le queda a usted. Pues ayúdeme a donde le doy grabar. Miren el Skype. Yo lo puse, yo lo llevo a ayudar. Ya, coma. No, y ella no. No, hágale que yo estoy llena. Ya ahí se le lleva. Todo tiene novio nuevo. Tengo novio nuevo que hace ram pam 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 pam. ¿Y qué tal lo hace? Ram pam pam. Me hace bien. Me van a regalar una Pero servilleta. eso era diferente. ¿Sí? Usted se va como Que me lleva a la disco a perrear. Yo en esta relación estoy cambiando muchas cosas. Yo ya no me muevo. ya no- Estoy madurando. Estoy cambiando métodos y cosas para ver si es que el problema era yo. Yo voy a prestarme la servilleta, yo me limpio que quede todo altanando. Y venga yo me darle a grabar. Hágale que yo lo grabo. No, ya no está. Peor.